Esto es Rusia, pero también esto, y esto, y esto también. Rusia es tan enorme que su territorio no solo se extiende a lo largo de 2 continentes, Europa y Asia, sino que también tiene una superficie de 17,13 millones de kilómetros cuadrados. Eso lo hace incluso más grande que el famoso explaneta Plutón, que tiene solo 17,7 millones de kilómetros cuadrados. El tamaño de Rusia es tan enorme que es dueña de una 1/8 parte del territorio habitable del planeta. Tiene fronteras terrestres con 14 países y algunos dicen que por sus disputas territoriales su frontera podría incluso ser mayor y colindar con hasta 18 países. También sus fronteras marítimas son tan enormes que colindan con Japón, Suecia, Turquía y Estados Unidos. En este, que es por mucho el país más grande del mundo, se hablan más de 270 idiomas y dialectos diferentes y tiene 11 zonas horarias. Esto no es normal en la proporción del tamaño con los demás países del mundo. Pero ¿cómo logró Rusia abarcar una cantidad tan inmensa de territorio? Y lo que es más importante, ¿cómo logra sostenerla y mantenerla unida? La verdad es que no siempre fue así. Por asombroso que te parezca, hubo un momento de la historia en el que Rusia era frágil y pequeña en sus inicios. ¿Quieres saber cómo llegó a convertirse entonces en esto? La historia de Rusia comenzó aquí, hace más de 1000 años, con la llegada de los eslavos orientales, que eran una sociedad pequeña pero que les iba muy bien. Solo que tenían un pequeño problema, un problema geográfico, justo aquí. Estas enormes praderas eran el territorio original en donde se formaría Rusia, una gran extensión de llanuras llena de pastos. Pero hace 1000 años, una tierra así era un problema. Antes, por supuesto que Rusia no tenía tanques de guerra ni aviones de combate. La manera más eficiente de protegerse contra las invasiones eran los accidentes geográficos que le dificultaban a los enemigos cruzar fácilmente. Podía ser un río, montañas o algo que les impidiera a las tropas a caballo cruzar rápidamente para invadirlos. Y justo en esos tiempos y en esa región había un imperio expansionista que lo quería todo y tenía un gran y poderoso ejército precisamente a caballo, los mongoles. Un ejército de 40,000 tropas a caballo conquistaron muy fácilmente a los pueblos eslavos de Rusia y una vez que los conquistaron, obligaron a pagar impuesto a los mongoles por casi todo, como si todo fuera rentado y ya no fueran ellos más dueños de sus propias tierras. Pero había una ciudad en particular que sobresalía en casi todo. Eran buenos comerciantes, sabían invertir bien su dinero y modernizarse con inteligencia para contraatacar a los mongoles sin que se dieran cuenta de lo poderoso que se estaban convirtiendo. Esa ciudad liberó a los eslavos de los mongoles y se convirtió en todo un ícono para Rusia hasta el día de hoy. Tanto que esa ciudad se llamó Moscovia, o lo que hoy conocemos como Moscú, la capital de Rusia. Moscú se convirtió en un punto clave para el comercio de pieles, que estaba de moda en Europa, y gran parte del dinero que obtenían de Europa lo reinvertían en pólvora y armas europeas que no dominaban en ese entonces aún los mongoles. Y sin que se dieran cuenta, Moscú contraatacó a los mongoles y los sacó de su territorio. Pero no se conformaron con recuperar sus tierras. Los moscovitas comenzaron a expandirse por el miedo a que los volvieran a invadir en este territorio tan expuesto. Y Rusia comenzó a ampliar sus fronteras en una carrera por la expansión de territorios en busca de esa frontera natural que pudiera defenderlos. Un río, montañas, un accidente geográfico. Pero justo cuando parecía que Rusia había encontrado su territorio final para cuidarlo, apareció este personaje histórico, Iván IV el Terrible, que tenía una ambición desmedida de poder y de expansión de tierras. Quería más y más. Y por su apodo, Iván el Terrible,
ya comprenderás que no les pedía permiso a quienes iba a conquistar de buena manera. Y así fue precisamente como por los años 1500 lo que hoy conocemos como Rusia comenzó a unir a cuantos pueblos se encontraran más allá de los montes Urales, es decir, salieron de su conocido epicentro en Rus de Kiev para adentrarse en Siberia. En Siberia encontraron dos cosas. Muchos pueblos, la mayoría, aceptaron a unirse al zarato, incluso sin luchar, en territorios ricos de animales y también de pieles exóticas, por lo que no solo crecían en expansión o habitantes, sino también en lo económico. Con Pedro I el Grande, la capital se trasladaría a San Petersburgo y se quedaría así durante prácticamente toda la época imperial, desde 1721 a 1918. Y bajo la autocracia, Rusia se convirtió en una potencia mundial, absorbiendo territorios desde el Báltico e incluso traspasando el estrecho de Bering. Ese periodo de conquistas le ganó lo que hoy representa el 77% del territorio que Rusia actualmente tiene, y aunque casi nunca las tribus locales oponían resistencia para unirse al imperio, también se libraron numerosas batallas con otros países por asegurarse puntos estratégicos en lo geopolítico y también en lo comercial, sobre todo en el flanco occidental. Como verás, es una historia que hasta el día de hoy se repite, casi proféticamente en la guerra de Rusia en Ucrania. Y mira si no es así. Por ejemplo, contra Suecia y los otomanos se dio la Gran Guerra del Norte en los años 1700 buscando el dominio del Báltico a través de una coalición anti-Suecia que le dio a Rusia un enlace directo a la Europa occidental. También lograron sacarle a los otomanos los puertos del mar de Azov, pudiendo extender su comercio al lejano oriente. Luego, Alejandro I se encargó de enfrentar a Francia y Reino Unido en las guerras napoleónicas a comienzos de 1800, logrando que Finlandia se separara de Suecia y se convirtiera en el Gran Ducado de Finlandia. Pero en el siglo XIX, Rusia empezó a tener problemas, comenzando a perder la capacidad de administrar y mantener todos sus enormes territorios. Entre tantos conflictos con los británicos, con los otomanos, suecos, entre otros, eso y también que el sistema autocrático ruso en ese momento estaba quedando obsoleto. Rusia perdió la Primera Guerra de Crimea, perdió Alaska, más como un daño colateral que otra cosa. Se dio la revuelta decembrista también en San Petersburgo, la abolición de la servidumbre y muchos otros sucesos que nos llevan a las revoluciones del siglo XX y a la caída de la monarquía. Como que ya te estarás empezando a dar cuenta que Rusia tiene una especie de cultura estratégica basada en el idealismo, o sea, que le dan un valor superior a las ideas en la política exterior y a las relaciones internacionales. Por eso, su influencia en el resto de países es tan marcada, pero también han pasado por muchos cambios a nivel de estructura política y comercial, sobre todo desde el siglo XIX, al abrirse el paso por el Cáucaso y Asia Central, ya que incorporaron diversos grupos minoritarios y nuevos horizontes. Y precisamente es de la historia que podemos entender un poquito más sobre el porqué la visión de Rusia sobre sus problemas de seguridad y de defensa territorial. Rusia tiene una obsesión histórica increíble por no quedarse aislada, presionada por otras potencias o que sus intereses se vean amenazados. Y por eso, para ellos, es esencial mantener esa unión. Ese es un patrón que se repite incluso hasta el día de hoy. Y más allá de las fronteras, siempre se ha teorizado que Rusia desea volver a unificar al imperio, volver al dominio total de un bloque políticamente alineado, como lo fue en su momento la famosa Unión Soviética. Aunque muchos de estos países tengan relaciones de una u otra forma con Rusia, probablemente no estarían de acuerdo con someterse viendo los antecedentes y los nuevos conflictos que hoy lidera Putin. Y por antecedentes no me refiero solamente a la Unión Soviética, sino también a las batallas separatistas apoyadas en ideales de soberanía y repúblicas que buscan su libertad desde 1990. La República de Chechenia se declaró, por ejemplo, independiente tras vencer a Rusia en 1996. Pero la verdad es que solamente vivió muy pocos años de paz, hasta una segunda guerra que los sometió, y desde entonces los chechenos
viven en una especie de burbuja islámica, con bastante repudio a las autoridades rusas, pero en cierta forma con una especie de estabilidad que Putin prefiere no tocar demasiado. Pero Chechenia solo es una parte del distrito conocido como el Cáucaso del Norte, una zona especialmente violenta según los reportes anuales y que se explica por su largo historial de resistencia a Moscú y también tiene mucha rivalidad interna entre sus mismas etnias, mucho extremismo religioso acompañado de altos índices de desempleo y condiciones de vida muy pobres. Así que es claro que la mano dura del Estado ha servido para algunas cosas, pero también les ha perjudicado en otras. Y claro, también está la muy polémica Crimea, que se cuenta como una república rusa desde su adhesión en el año 2014. En Crimea se encuentra una ciudad federal, Sebastopol, donde se ubica una importante base naval desde la cual Rusia ejerce control del Mar Negro. Aunque en este caso, Crimea sigue siendo disputada por Ucrania en apoyo de la Unión Europea y de la comunidad internacional. Y por eso muchos no la reconocen como parte de Rusia ante los ojos de Occidente y de muchos países del mundo. Pero ¿cómo es que Rusia ha logrado mantener unida y gobernar un territorio tan grande? Casi todas las potencias del mundo en algún punto de la historia conquistaron grandes extensiones de tierra y luego las perdieron todas. Y es que gobernar no es tan fácil como conquistar. ¿Quieres ejemplos? España, con el territorio de la Nueva España, Inglaterra y sus colonias, los propios mongoles. Pero ¿por qué no fue este el caso de Rusia? Quiero decir, dentro de Rusia hay un montón de territorios que ni siquiera se entienden entre sí porque no hablan el mismo idioma. Y cuando en un punto geográfico de Rusia es de día, en el otro extremo puede ser de noche. Bueno, para empezar, al ser un territorio tan enorme, o en otras palabras, al ser Rusia una octava parte del territorio habitable del mundo, es lógicamente muy complicado gobernar y administrarlo a la perfección. La historia nos ha enseñado que los mongoles, los romanos y los demás imperios más grandes del mundo pecaron de ambiciosos en su conquista territorial. Y lo mismo también le sucedió al Imperio ruso. Estamos hablando de que el bloque comunista juntó a países de buena extensión promedio, como Ucrania, Turkmenistán, Uzbekistán, pero entre todos los países sumaron más de 22 millones de kilómetros territoriales. Era la única superpotencia ubicada en 3 continentes al mismo tiempo, y sigue siendo aún la potencia más grande, territorialmente hablando. Hoy Rusia se ubica entre Europa y Asia y comparte fronteras con muchos estados, desde los escandinavos, Finlandia y Noruega, los bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, también China, Corea del Norte, Mongolia, pero a su vez tiene los límites marítimos más grandes con Japón, Estados Unidos. Es más, en otro video ya te conté que también Rusia en algún punto fue dueño de Alaska, hasta hace un par de siglos, y luego se la vendieron a Estados Unidos. Porque básicamente hay casi 7.000 kilómetros de distancia entre Alaska y Moscú, una distancia muy difícil para controlar dentro del territorio de un imperio en aquella época. Entonces, ¿cómo se administra Rusia internamente? Dentro del país existen diversas comunidades divididas a nivel político, pero todas están regidas en última instancia por el presidente Vladimir Putin. En total, hay 85 entidades federales de varios tipos conviviendo dentro de 9 grandes distritos. Rusia tiene repúblicas como krai, territorios, óblasts, que son regiones, ciudades federales y regiones autónomas. Pero para no hacerlo tan complicado para todos, vamos a enfocarnos solo en las 22 repúblicas que tiene Rusia, porque tienen derechos constitucionales casi totalmente distintos e independientes, como si fueran países diferentes dentro de un solo país. Cada república tiene su propia constitución y sus propias leyes. Más sorprendente aún, no hay un idioma oficial nacional. Pueden establecer sus propios idiomas oficiales, cosa que no pueden hacer otros territorios o ciudades independientes. Cuentan con su propio parlamento y sus propios presidentes particulares. Al final del día, no tienen poder gubernamental por encima del Kremlin. Y es aquí donde entra Vladimir Putin a la discusión. En 1999,
cuando se convirtió en primer ministro, impuso una serie de reformas territoriales para asegurarse el control de las regiones de todo el país. ¿Por qué? Justamente por haber tantas repúblicas y regiones dentro de Rusia. Y conociendo esta línea histórica de conquista y de expansión, tal vez es un poco más fácil entender la estrategia geopolítica, el discurso idealista de Rusia. Y por qué no decirlo, la intimidación o el soborno, la mano amiga o la espada, según sea el adversario. Hasta en el caso de América Latina, Rusia tiene lazos comerciales y militares con Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Brasil, Argentina. A todas les provee o les proveía de millones de dólares en ayuda militar. Pero en este mundo nada es gratis. Ha sido parte de su estrategia para sostener aliados contra su mayor enemigo, Estados Unidos. Y con todos se ha reunido para sellar cooperación. Pero muchos de esos lazos que Putin creía duraderos, hoy ya no parecen estar más con él. Bueno, mi saludo a toda la gente buena de los Estados Unidos de Norteamérica. Amamos los Estados Unidos de Norteamérica, lo amamos. Por Estados Unidos lo que tenemos es amor, amor. Ok, pero de eso vamos a hablar luego. Luego está China, un aliado muy particular, cuyas relaciones siempre han sido turbulentas. Rusia ve a China como la mano derecha suya para estructurar un nuevo orden mundial y acabar con la que llama la unipolaridad de Estados Unidos y de Occidente en general. Porque Pekín es una superpotencia emergente en lo económico, en lo militar, institucional, pero la pregunta del millón es, ¿podrá Rusia sostener a sus aliados o harán leña del árbol caído? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Y quiero decirte algo bien importante. Tengo que darle las gracias a todo nuestro equipo que está detrás de estas cámaras, ayudándome con las investigaciones, con la edición, con la musicalización. Queremos entregarte el mejor contenido posible. Y si te gustaría ayudarnos en esto, puedes unirte a nuestro grupo de Patreon, que te dejo aquí, en la descripción del video. Y me gustaría también que tú me dijeras de qué otros temas te gustaría también que habláramos. Gracias por verme, darnos un like y suscribirte al canal. Y si te gusta nuestro contenido, te veo en el siguiente video.